Buenos días, de saludar Armin Sebastián. Como casi todas las semanas estamos aquí para ganarle terreno a la inconsciencia emprendedora. Este es el episodio de la tercera semana de abril del 2021. Arrancamos. Primera pregunta. ¿Los bonos funcionan para incentivar a mi fuerza de trabajo? Ok, voy a contestar eso desde el punto de vista empleado. ¿De acuerdo? Desde mi experiencia de empleado. Mira, funciona mientras las reglas sean claras, tengas muy en claro que no te vas a llevar el 100% del bono. Es muy frustrante para de repente no entender las reglas de cómo se obtiene el bono. Y digo, y no nada más yo, sino varios compañeros que tenías la idea que desgraciadamente empiezas a hacer cuentas con un dinero que no es tuyo, que tú dices que yo hago bien las cosas y a la hora de la evaluación resulta que no vas a percibir lo que tú esperabas. Entonces, al principio sí hay un incentivo. Cuando llega la fórmula al final y no lo obtienes o obtienes menos del 50% de lo que en teoría podías llegar a ganar, la verdad es que le dejas de hacer caso y te deja de ser un incentivo para hacer mejor tu trabajo. Como normal, ya depende de cada persona, pero al menos es la experiencia que yo tengo. Depende mucho de trabajo, ¿no? Si es, por ejemplo, un trabajo de ventas, pues ahí es bien matemático, ¿no? Es muy fácil determinar el bono. Pero, por ejemplo, un ingeniero en sistemas, ¿no? ¿Cómo determinas el bono? Si cumplió o no cumplió, es bien subjetivo, ¿no? Entonces, ahí es donde se pone complicado, ¿no? Por ejemplo, en ventas es muy fácil medirlo, es vendiste o no, ¿no? Sí, claro. Las áreas es bien complicado, ¿no? Es subjetivo. Mm. Sí, bueno, en mi experiencia es casi un no. Para ser impecable diría, los bonos, los incentivos funcionan para motivar, porque a mi fuerza de trabajo, mucho menos de lo que la mayoría de la gente cree, mucho menos de lo que yo creía. Hay otros elementos que son motivadores universales. Hay personalidades, quizá un 10% de la población se motiva mucho por lo económico, pero estamos hablando que es una de 10 personas. Entonces, en lo particular, en lo específico, a esas personas sí las puedes motivar mucho por ese lado. Para los que sí somos un homo economicus, que sí nos mueve la lana como muchos emprendedores y comerciantes, nos sorprende ver que sí existen esas cosas que son motivadores intrínsecos, como llamarían algunos psicólogos, y que son gratis, como dice Juan Carlos. Bien baratas, ¿no? De motivar a la gente, por ejemplo, el empleado del mes, ¿no? En la oficina hacen algo bien interesante, que cada mes tenemos una junta de todos los ingenieros y dan premios. Y el premio es simplemente, es un trofeito de $1, algo muy sencillo, pero que, ¿sabes? Los jefes se toman el tiempo para decir, vamos a reconocer a esta persona porque hizo bla, 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 bla. Y ponen una imagen chistosa en referencia al trabajo que hizo, ¿no? O sea, el hecho de que se hayan tomado el tiempo de pensar en el premio, pensar en la imagen y darte algo, es algo muy, muy sencillo, muy barato, pero que es muy apreciado, ¿no? Definitivo. Y eso me recordó, no me acuerdo qué pensador fue el que lo dijo, pero somos el ser humano es el animal simbólico. ¿Sí? Creamos, vivimos, trabajamos en base a símbolos. Entonces, lo que tú dices tiene todo el mérito del mundo. No importa que sea un trofeo de $1. El punto es que es un símbolo escaso que tiene un significado claro. Entonces, está padrísimo. Excelente. Yo creo que aquí la respuesta sería no utilices los bonos para motivar a tu fuerza de trabajo. Si tengo que elegir 0 o 1, estoy de acuerdo contigo. Sí. Vamos a la siguiente. ¿Qué es más conveniente? ¿Buscar un préstamo con el banco o un inversionista? Ninguna de las dos. ¿Para qué estás buscando? O sea, bueno, desde el punto de vista emprendedor, ¿para qué estás buscando? ¿Por qué necesitas ese préstamo? ¿Realmente es indispensable? ¿No? Otra vez la idea de Mario Borghino
si necesitas mucho dinero, más dinero, ¿qué es mucho dinero? Más dinero del que tienes. Si necesitas más dinero del que tienes para llevar a cabo una idea, un proyecto, entonces esa idea o proyecto no es tan bueno como crees, porque hay tanta disponibilidad de ideas y de proyectos, como por qué vas a elegir una que te falten recursos, ¿no? Entonces, de entrada, esa sería mi vainilla, mi respuesta canónica de helado de vainilla. Ahora, si fuera indispensable por dónde estás montado, en fin, y eso es donde yo voy. El que está montado sobre una oportunidad avanzada, madura, que ya que requiere muchísimo financiamiento, difícilmente se va a estar haciendo esta pregunta. O sea, me explico. La persona que está en esa trinchera es como decir, oye, ¿por qué no vemos escrito por todos lados cómo se usa una ametralladora M16? Porque el que necesita usar una ametralladora M16 está en una trinchera, ya está en un lugar, una bazooka o lo que sea, ya está en un lugar donde llegar ahí implicó que sabía la respuesta. ¿Me explico? Bueno, pero inclusive cuando llegas ahí, ¿no? Supongo que la mayor parte del tiempo supongo que te irías por el inversionista, pero puede haber casos donde quizá un préstamo en el banco es lo más indicado. Ya cuando estás ahí en un negocio que está escalando, ¿no? Estoy de acuerdo y quizá haya en unos donde conviene buscar inversionistas, pero mi punto, el tema es la persona que está realmente en esa situación, ¿es la que se está haciendo esta pregunta o no? Y yo la que he visto que se hace esta pregunta es gente que va a empezar, más que eso es como que va a empezar un negocio o quiere financiar un proyecto en su empresa que ya existe, ya tiene un negocio que existe y dice, oye, me están veniendo a convencer de que implemente SAP, el nuevo ERP de moda o no sé cuál sea el de ahorita, y entonces está pensando si busca un socio o pedir un préstamo para implementar SAP. Entonces yo diría, a ver. Sí, fíjate, yo diría algo aquí, a ver, no busques endeudarte de entrada. O sea, los préstamos bancarios, yo creo que casi en todos lados debe ser el dinero más caro, ¿no? O sea, y de entrada no trates de endeudarte. Ahora, ¿quieres buscar un apoyo? Pues yo diría, busca mejor algún capital intelectual o dinero inteligente que le dicen, ¿no? Exacto. Entonces, oye, quiero que estés en el mismo barco que yo, entonces, y quiero que le inviertas lana para que te importe. Sí. ¿No? Entonces. Sí. Exacto. Y yo creo que esa es la parte, o sea, tienes que ser inteligente, tienes que traer a la fórmula a alguien que va a aportar esas áreas en las que tú tal vez no tengas el expertise, ¿no? Sí, y ahí depende de qué es el cambio. Un emprendedor quiere manifestar un cambio en el mundo. ¿Cuál es el cambio en el mundo que estás buscando? El banco, o sea, en un negocio que funciona, el capital, o sea, la inversión, buscar socios es el financiamiento más caro, porque tienes que convertir las utilidades de un buen negocio con ese socio, ¿no? Un buen negocio quiere decir que paga un rendimiento mayor a la tasa de interés que cobra el banco. Entonces, definitivamente, en un negocio que funciona, lo más caro es buscar socios, dinero. Ahora, en un negocio que no sabes si va a funcionar, ¿sí? Entonces, ahí es donde, pues si puedes trabajar con dinero del banco, puede ser, o sea, cuando quiebras, si quiebras, ¿sí? Resulta menos costoso. Entonces, pero obviamente normalmente dices, ¿quién quiere, qué banco le quiere meter lana a un negocio que no sabe que es seguro? Claro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, en fin. Por eso y un banco no presta a cosas riesgosas o algo que no tenga seguridad de recuperar algo. Eleva mucho el costo. Entonces, ¿qué estás consiguiendo con ese préstamo, no? Uh-huh. Ahora, si tu objetivo, por ejemplo, es empezar un crowdfunding, quieres hacer, tu objetivo es acercar
buenas opciones de inversión a inversionistas, a pequeños inversionistas. Entonces, por ejemplo, un crowdfunding, si tu objetivo es ayudar a que la gente invierta de manera rentable, esa es tu misión, ese es tu objetivo, pues entonces vas a querer compartir la propiedad de un bien raíz, algo parecido como con las fibras, ¿no? Correcto. Sí, entonces, esa es una razón legítima para buscar socios para compartir la propiedad de un bien productivo y rentable. Pero son excepciones. Sí, de acuerdo. Definitivamente la respuesta, ¿qué es lo que más te conviene? Bueno, pues evitar los préstamos. A menos que lo tengas muy bien diseñado. Si puedes evitarlo, exactamente. Pero aquí estamos hablando de préstamos de largo plazo. Sí. Si lo ves, un inversionista es un préstamo a largo plazo. Entonces, si comparas banco, estamos hablando de deuda con el banco de largo plazo o deuda con un inversionista a largo plazo. Entonces, la deuda con el banco es más barata. Si tu proyecto es seguro, o sea, tienes confianza en el proyecto y seguro, vete con la del banco porque es más barata. Y no tienes, o sea, como tienes un terreno en un excelente lugar y quieres hacer un edificio, ¿sí? Que es algo con bajo riesgo, asumiendo que vas a escoger bien los contratistas que te lo van a hacer o tienes experiencia con eso, porque si no, ahí te pueden reventar. Entonces, ¿para qué quieres un inversionista que se lleve la mitad de la utilidad? Si al banco solo te va a cobrar el 20% de la utilidad. De acuerdo. Sí. Excelente. Bien. Bueno, y vamos a pasar a una tercera pregunta que tenemos aquí preparada para el día de hoy, que dice, ¿qué métricas debo considerar para comparar cómo va mi negocio y asegurarme que estoy avanzando? Y está muy interesante porque la realidad es, sí, claro, hay algo que dice, bueno, tienes que medir para saber cómo va, ¿no? O sea. Sí, ¿qué es lo que dice, no? Lo he escuchado y lo que no se puede, lo que no se mide, no se puede administrar, no se puede mejorar, ¿no? Correcto. Pero también el otro lado, la otra cara de la moneda, de la que se habla menos, es decir, y es un error igual o tanto más grave, es si no lo puedo medir, no existe, ¿no? Entonces, y muchísimo de muchas cosas que no se pueden medir existen, son vitales. Es como la moral de un equipo de trabajo. ¿Cómo mides la moral de un equipo de trabajo? Pero sí. Es vital. Sí. Es vital. Sí. Entonces, no, es que no existe. Entonces, cualquiera de los dos extremos es igual de peligroso. Correcto. Y la otra es, otro error es intentar medir muchas cosas y medir. Yo creo que aquí he sido culpable de los tres errores, ¿no? Intentar medir lo inmedible, intentar medir demasiadas cosas. Sí se pueden medir, pero mido tantas cosas y crean un caos y un desgaste. No medir nada, también he estado ahí. Entonces, bien, ahora. Por eso la pregunta es muy interesante. O sea, oye, ¿qué debo de medir? O sea, ¿qué es lo? Ahora sí que ¿cuáles son los KPIs, no? O sea, ¿qué es lo mínimo que le debo de medir? Ok, de acuerdo. Ahí te va. Las mejores respuestas que he coleccionado en estos 12 años, 15 años, viene de Paul Graham y dice, la gente exagera, o sea, en la complejidad de lo que hace falta complejidad de negocios que hace falta para llevar a cabo que un negocio funcione, que una startup funcione. Y dice tres cosas. Una es produce algo que tu cliente quiera, que la gente le guste, quiera, desee, necesite, que le dé un valor. ¿Sí? Gasta. Y la segunda es gasta menos dinero del que, no son tres, son dos. Gasta menos dinero del que ingreses. Punto. Entonces, esas son las dos cosas vitales. Produce algo, haz iPhones, ¿no? Haz algo súper valioso para la gente y gasta menos dinero del que
Dices, ese es como el 60% de un MBA, de un business school. Sí. Entonces, y aquí es donde entran las deudas, porque si no te endeudas, es imposible que gastes más dinero del que ingresas. Correcto. Es imposible. La física no lo permite, güey. No podemos gastarlos lo que no existe. Sí. Y entonces es... Sí, totalmente de acuerdo. Es hacer cuentas con algo que se supone que va a entrar. Pero espérate, pero no ha entrado. No. Lo que me dices me recordó a una versión previa de mí mismo de hace como 2 años, donde o sea, me sentía yo como un año estuve viviendo de lo que iba a ingresar el mes siguiente, ¿no? Como que mi ritmo de vida dije, oye, según yo ganaba mi sueldo, lo que me pagaba, en teoría me debería dar para vivir con holgura. Sí. Pero de alguna manera se acomoda. Ya llegó el cobro del seguro, ya llegó el cobro del gasto médico, ya llegó los carros. En fin, salían cosas durante el año que siempre empezaba yo el mes siguiente ya rascándole a la deuda, ¿no? Sí. Entonces, y ahorita que lo veo digo, wow, qué bien se siente el punto en el que estoy ahora, porque ya llevo como un año. O sea, y sí, o sea, es como de esas veces que un horizonte lejano, ¿no? Que existía de esas veces que dices, caminé hacia la tierra prometida y llegué y ya estoy ahí. Y sí es cierto, se siente mucho mejor, porque muchas veces caminamos hacia tierras prometidas y nos esforzamos y no llegamos, ¿no? Correcto. Esta siento que sí crucé la orilla, güey. O sea, pero... Y me doy cuenta cómo sí estaba yo viviendo en esa complejidad, ¿no? Sí. Yo estaba, por eso digo, yo estaba vivo con un mes de retraso. Sí. Okay. O sea, yo vivo con lo que ingresó el mes pasado. Ok. Pero qué padre que tengas eso, porque requiere mucha sinvergüenza reconocer eso y esa incomodidad, porque la manera más común la moneda con la que compramos en promedio el ser humano, la mayoría de las veces la sensación de bienestar es con la inconsciencia, el síndrome del avestruz. Y dices, no, entonces no veo, no. Pues sí. No veo, no escucho, entonces no existe y entonces ya me siento bien. Sí. Pero y ahorita tú estás, creo que en un punto intermedio donde dices, oye, estás viendo y estás haciendo, pero el problema todavía no se ha resuelto, ¿no? Sí. Es que no es tan sencillo. Pues es una inercia. Es difícil, no es fácil. Yo pensaba que era fácil y cuando me costó reconocerlo dije, no manches, estoy nadando en fin. Sí, es como, por ejemplo, yo de repente digo, bueno, traigo 3 pesos, ahorita así son los 3 pesos que ya están ingresados, ¿no? Entonces, a lo mejor voy a algún supermercado y veo un vino que digo, oye, qué buen vino. Pero a ver, espérame, pero ya no me alcanza con los 3 pesos. Sí. Bueno, me lo compraré cuando lo tenga. Pero antes era, no, hombre, si me van a llegar tus 3 pesos, pues la agarro uno de lo que va a llegar. ¿No? Y ahorita no, digo, que es una forma de educar al cerebro. Entonces, ahora, esto está menos desconectado de la empresa, como podría parecer así a primera instancia. Por ejemplo, lo que dices es una de las razones por las que no llevo 10 años trabajando sin dar créditos, prácticamente. En los negocios que he establecido, ninguno he dado créditos. Y porque veo la complejidad de los en la que se meten los negocios que se cuentan la historia que tienen que dar créditos. Sí, que es como eso involucra el negocio de factoraje, ¿no? Que variará las tasas de interés si sale caro o no, pero el factoraje donde se puede hacer, donde hay clientes grandotes que los consideran seguros. Entonces te permiten volver a valor presente hoy el ingreso de 2-3 meses, hacerlo crédito y ya no tienes crédito tú. Ahora, ahí hay un tema de margen. Me alcanza el margen para pagar ese factoraje y que el crédito se lo quede a otra persona, ¿no? Y aquí eso toca un punto importante es, la ausencia de no dar crédito te ayuda a crear mejores productos y a educar mejores clientes, ¿sí? Porque
Esto lo he recomendado a muchos emprendedores y lo primero que dicen es que si no doy crédito no vendo. ¿Sí? Y entonces, en algunos casos quizá tengan razón, pero no en todos. Y en los que no tienen razón, en los que sí tienen razón, dices, ok, si vendiste el iPhone, si creaste un iPhone, ¿sí? La gente te lo va a querer comprar aunque sea de contado. Claro. Porque creaste algo suficientemente valioso. Entonces, si la gente valora tu tiempo, tu trabajo, tu producción, te la van a comprar. Y si no te la compran, entonces cambia algo, aprende algo, haz algo diferente. Sí, fíjate, yo diría, si estás empezando, si no tienes una fortaleza financiera, nunca vendas a crédito. Sí, porque te va a obligar a generar algo tan bueno que te va a educar. Aparte que te va a hacer tu vida menos compleja, que ese es un punto, creo que hacia al que le das, tú le das más peso, va a ser sencillo vivir. Sí, ya. Así de fácil. Para saber cómo está mi negocio, eso. O sea, pues lo sencillo, entradas contra salidas. ¿Cuánto dinero hay en la cuenta? Así es, exacto. Que volviendo a la fórmula de Paul Graham, al binomio, que es vende algo que la gente quiera y no gastes más de lo que tienes. Entonces, ok, ¿cómo generamos métricas alrededor de esta izquierda-derecha? Vamos a empezar por lo fácil, por la parte financiera. Es, a ver, ¿cómo le haces tú para ponerte ropa interior que no tienes en el cajón? Simplemente no te la puedes poner. ¿No está ahí? Sí. Entonces, lo que tienes que tener claro es cajones con orillas muy claras. Dices, oye, mucha gente no tiene un cajón para la ropa interior, tiene un cajón para las camisas y un cajón para los shorts. No. Entonces, yo desde muy temprano tuve un cajón para los ingresos, uno para los gastos y uno para las reservas, para acumular las reservas y las ganancias. Son los 3 cajones mínimos indispensables que necesitas. Si ya sean digitales, en cuentas bancarias, que es lo mejor hoy en día, ¿no? O si eres muy chapado a la antigua y manejas el efectivo, tienes un restaurante o no sé, un negocio que maneja mucho efectivo, pues son 3 cajas fuertes distintas, 3 cajones distintos, 3 sobres distintos. Pero ahí ya no, ya es mucho más difícil que te cuentes cuentos y te engañes. Correcto. Tu primer indicador, el KPI más importante para cualquiera, es el saldo de tu cuenta bancaria. De acuerdo, sí, en un nivel sí, pensando yo diría de tus 3 cuentas bancarias. Correcto, ok. Yo diría, ¿en cuál cuenta se va a reflejar? Se va a ir reflejando el valor que le produces a la sociedad, a tus clientes, en la cuenta de acumulación. Porque en automático es, oye, la diferencia entre tu ingreso y su gasto se va a ir acumulando en ese cajón. Y vas a ir viendo más y más y más y más y más. Exacto. Que ahí responde el ¿cómo te aseguras que estás avanzando? Bueno, cuando eso crece. Cuando eso crece. Cuando esa cuenta crece. Sí. De acuerdo. Sí, ese fue mi caso. Pero ahora hay que reconocer que hay muchos negocios donde la recompensa viene mucho después del esfuerzo y del trabajo y no hay un gradualismo, ¿no? Entonces, ejemplo, la cocina tabasqueña de Mamá Lupe, ¿no? Este proyecto donde ayudamos, donde participamos los dos, pero llevamos un año y medio invirtiendo en ese proyecto y los ingresos de ese proyecto hasta hoy prácticamente son 0 pesos con 0 centavos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, y es un ejemplo de si puedes, ten una métrica, para medir si le estás dando al clavo. Es como si le si le haces cosquillas a alguien, ¿cómo sabes que las cosquillas están funcionando? No, pues porque ves una emoción, entonces a menudo es emocional, una métrica que captura la emoción, ¿no? Y en el caso de Mamá Lupe, de los canales en YouTube, de los influencers, es muy fácil de medir, que es, bueno, ¿cuántos suscritos? ¿Cómo está la historia de los suscritos? ¿Está creciendo? Y bueno, ahora más allá que eso es, ¿cuánta gente está dándole like al video
y comentando. Eso es incluso más importante que el suscrito, porque puede haber mucho suscrito muerto de impulso, que no necesariamente. Pero cuando alguien ya te está llegando y comentando, está interactuando contigo, entonces eso empecé a medir en los proyectos de redes sociales que participo, es no, vamos a olvidarnos de los suscritos, ¿no? Vamos a olvidarnos un poco como de la moneda, el dinero. Vamos a medir cuánta gente te está dando la cosa más valiosa que tiene, que es su tiempo. ¿Sí? Entonces, una tendencia positiva, una gráfica donde la inclinación sea así, que te diga la emoción que le produces a la gente que sirves. Eso digo yo. ¿Cómo ves tú? Sí, mira, yo me voy a la siguiente, es lo mínimo de métricas que puedas tener. O sea, yo vería de 1 a 3, no más. Y 3 ya me suena... Y sí, ya pretencioso. Correcto. ¿No? Sí. Bueno, así por poner un límite, o sea, 3, ok, órale, ya soy... no. Y por eso siempre se compara estas mediciones con el panel de un avión, ¿no? O sea, necesitas saber, oye, ¿traigo gasolina? O sea, ¿traigo turbocina? Y altura, creo que sería como un avión, ¿no? Altura y gasolina, ¿no? Y serán las más importantes. Sí. Y con eso sé que ahí voy. Y eso que la altura es cuestionable porque, pues, en aviones pequeños antes... Pues, vas y ves qué tan lejos está el suelo y listo, ya no tienes que tener otra métrica, ¿no? Sí. Entonces entre menos es mejor, lo más sencillo que puedas. Sí, lo más sencillo, 2 métricas. Y eso te va a obligar, esa disciplina te va a obligar a sacar, dice, oye, me encuentro una nueva métrica, creo que es mejor que la que tengo. Bueno, entonces saca una para meter otra. Es que no sé, porque quizás si estás dudando si sacar una para meter la nueva, quizás no sea realmente mejor. Y entonces te evitas cambios no indispensables. Correcto. Y no es que siempre te va a salir, pero cuando apuestes y por una nueva métrica, solo te vas a querer quedar con ella si realmente es mejor que la anterior y si no vas a regresar. Que arriesgarme a dar 2 cosas muy concretas, 2 métricas muy concretas, diría, la mayoría de los negocios hay excepciones, pero el principio sería, la generalidad es el crecimiento del saldo de tu cuenta de acumulación, de tu cuenta de reserva, de tu cuenta de utilidades. Una tendencia positiva positiva no mes a mes, yo diría positiva año con año, trimestre a trimestre. Y tanto más importante, pero un poco más difícil de definir cuál es la métrica, ¿no? Pero sí es tanto más importante, es una tendencia positiva en el crecimiento de la satisfacción a tus clientes. Correcto. Sí. Enfocado en tu output. Sí. ¿Cuál es el output de tu negocio? ¿Cómo lo mides? Número de un restaurante, bueno, el número de comensales, ¿no? O el número de comensales, si puedes medir el número de comensales que regresan. Correcto. Esto puede ser todavía más importante. No voy a ver cuánta gente pasa y come por accidente. Voy a pasar cuánta gente regresa a comer. Porque si no, quizás estés dependiendo del flujo de la calle. Y si el flujo de la calle cambia, va a cambiar Entonces, por eso es más importante de largo plazo la métrica de valor, el valor que estás produciendo. Correcto. ¿Qué pondrías un mensaje para una versión 20 años más joven de ti mismo en el aeropuerto de la Ciudad de México para que al verlo mejorara la calidad de tu vida del Juan Carlos de hoy? ¿Qué sería ese panorámico? Sería nunca vendas a crédito. ¿Tanto así? ¿Hasta con esa seguridad, güey? Sí, así. ¿Así de tajante? Así de tajante. Como profesional, que tener confianza de que vas a producir cosas de valor. Yo sí me sentiría confiado que un Juan Carlos más joven siguiera porque las restricciones nos hacen creativos. Uh-huh. Entonces, como tengo confianza en tu capacidad para producir, siento que esta restricción te iría muy bien porque te haría producir, te haría encontrar mejores clientes de los que has tenido en promedio. ¿Qué mensaje haría que cometiera los errores que cometí más rápido? Porque una pregunta primero dije, ¿qué escribo ahí para no cometer los errores que cometí?
¿no? El error que yo cometí fue fijarme mucho en el crecimiento de la cuenta de acumulación, ¿no? En la cuenta de las utilidades, y fijarme poco menos en la métrica de valor al cliente, ¿no? Entonces, pero creo que ahora que me enfoco más en la métrica de valor al cliente, veo que el haber llegado antes al punto donde me di cuenta de el poco significado, ¿no? A ver, tú me conoces, Juan Carlos. ¿Qué error he cometido en relación a esto? ¿Cuáles han sido los errores? O sea, ¿en qué? El error compulsivo. ¿Cuál ha sido mi error? Mi compulsión de repetición tipo Freud. Bueno, Freud no es... Mira, es este error que nos hacemos güeyes y metemos la pata una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Mira, yo creo que esto yo lo achaco a la experiencia, ¿sí? Pero yo creo que de todas esas preguntas, algo que te recordara, y esa es la parte de incentivar a las personas que están a tu lado. Motivarlas sin dinero. Motivarlas sin dinero. O sea, entender. Sí, definitivamente es un error que sí, haberlo entendido temprano, que el dinero que la gente no es lo que no está rota la gente porque no se motivan con dinero, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque es normal que pienses que lo que te motiva a ti le motiva a los demás. Ya, claro. Y a mí me motiva el dinero no por el dinero o la ganancia, no por la ganancia per se, sino por la historia que yo me cuento de mí mismo con la ganancia. ¿De acuerdo? Sí. Y eso es lo que entonces, sí, yo creo que ese sería lo más valioso. Lo más valioso es la gente las mueve. Podría al panorámico, a las personas las mueve las historias y no algo que rime. Yo te regalaría una frase. A ver, échala. La motivación no cuesta. Uh-huh. Digo, en ese sentido, ¿no? O motiva a la gente sin dinero. O algo más pragmático, sí. Es gratis. Sí. De acuerdo. Sí, eso estaría muy bueno. Gracias, JC, por recordarlo. En definitivo, sí, fue quizás ha sido un error persistente. Ok, pues. Muy bien. Esto fue Emprendedor Sin Vergüenza, episodio de la tercera semana de abril. Tú eres en la tercera semana. Ok, y pues gracias por estar acá.